¿Te has sentido alguna vez absorbido por la negatividad de quienes te rodean, como si sus palabras y actitudes te drenaran la energía? Imagina por un momento que pudieras ser 100% inmune a ese veneno, que nada ni nadie pudiera perturbar tu paz interior. En este video descubrirás que el poder de tu vida reside en el control que ejerces sobre tu mente. Aquí no se trata de fingir que no sientes, sino de aprender a elegir con sabiduría cómo responder a cada situación. Cada lección te ayudará a romper con los patrones que te han mantenido prisionero de las emociones negativas y a construir una identidad basada en tus valores internos. Si sientes que las críticas, las actitudes tóxicas y las expectativas ajenas te han hecho perder de vista tu verdadera esencia, este contenido es para ti. Es hora de retomar el control y descubrir el espacio entre el estímulo y tu respuesta, ese lugar donde reside tu verdadero poder. Antes de comenzar, te invito a comprometerte con tu transformación. Deja en los comentarios la frase: hoy soy la versión más fuerte de mí mismo, soy estoico. Esta es la primera acción para empezar a cambiar tu vida. Comencemos. Número 1. El control está en tu mente, no reacciones, elige tu respuesta. El control está en tu mente, no reacciones, elige tu respuesta. Esta es la clave para la libertad interior, para la autodisciplina que nos permite enfrentar la vida con claridad y sin ser esclavos de nuestras emociones. ¿Cuántas veces has reaccionado de inmediato ante una situación sin pensar y luego te has arrepentido? La ira, el miedo, la frustración, todos estos son impulsos que nos controlan si no aprendemos a controlarlos. Pero los estoicos lo tenían claro. El poder de nuestra vida no está en lo que nos sucede, sino en cómo respondemos a ello. Cuando algo nos altera, cuando sentimos que las emociones comienzan a tomar el control, hay un instante, un espacio entre el estímulo y la respuesta. La mayoría de las personas no son conscientes de este espacio, reaccionan de manera automática, como si fueran marionetas de sus impulsos. Pero aquí está el secreto. Si logras expandir ese espacio, si entrenas tu mente para pausar antes de actuar, entonces te conviertes en dueño de tu destino. Esta pausa no es inacción, es la elección consciente de cómo responder. Para desarrollar este poder, necesitas entrenar la pausa consciente. No es solo un concepto, es una práctica diaria. Puedes comenzar con algo tan simple como la respiración. Cuando sientas que una emoción fuerte surge, haz una inhalación profunda y exhala lentamente. Ese pequeño instante de control es suficiente para recordarte que tienes el poder de decidir. Con el tiempo puedes complementar esta práctica con la autoobservación. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿por qué me siento así? ¿Qué historia me estoy contando sobre esta situación? ¿Cuál es la mejor forma de actuar en este momento? Cada reacción que tenemos no surge de la nada. Es el resultado de años de programación mental, de hábitos arraigados, de patrones que hemos repetido sin cuestionarlos. Es como si nuestra mente fuera un software con códigos preestablecidos que activan respuestas automáticas. Pero la buena noticia es que estos códigos pueden reescribirse. El primer paso es identificar qué nos detona, qué palabras o acciones de los demás nos llevan a perder el control. ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que alimentan nuestras reacciones impulsivas? Una vez que reconocemos estos patrones, podemos empezar a desactivarlos. Aquí es donde entra el círculo de control personal. Muchas personas gastan su energía en cosas que no pueden cambiar: las opiniones de los demás, los acontecimientos externos, las injusticias del mundo. Sin embargo, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en aquello que sí podemos controlar: nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras respuestas. Imagina que divides tu vida en dos círculos: el círculo de control y el círculo de preocupación. Cada vez que te encuentres reaccionando ante algo que no puedes cambiar, detente y redirige tu energía hacia lo que sí puedes hacer. La mente es como un jardín. Si no la cultivas con intención, crecerán malas hierbas.
Cada pensamiento negativo que permites que florezca se expande y sofoca los pensamientos positivos. Por eso, elige conscientemente qué pensamientos nutres. Sustituye la queja con la acción, el juicio con la comprensión, el miedo con la preparación. Sé el jardinero de tu mente y cuida lo que crece en ella. Al final, la clave está en asumir responsabilidad. No eres víctima de tus emociones. No eres un esclavo de tus impulsos. Cada vez que decides cómo responder a una situación, estás construyendo tu carácter. La responsabilidad no es una carga, es poder. Es la capacidad de tomar el control de tu vida y dejar de ser un juguete de las circunstancias. Pero, ¿qué pasa si fallas? ¿Qué pasa si, a pesar de todo, reaccionas sin pensar? No te castigues, aprende. Cada error es una oportunidad para ajustar tu estrategia. No se trata de la perfección, sino del progreso. Cada vez que logres pausar, aunque sea por un instante, estás fortaleciendo tu autocontrol. Los grandes estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca entendieron esto mejor que nadie. Epicteto dijo: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Aquí radica la verdadera libertad, en la interpretación que eliges. Nadie puede quitarte el control de tu mente a menos que tú lo permitas. Así que la próxima vez que sientas que la rabia o el miedo intentan tomar el control, recuerda, hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio reside tu poder. Usa ese poder. Decide con conciencia, responde con sabiduría y verás cómo tu vida comienza a transformarse. Número 2. No gastes energía en lo que no puedes controlar. El control de tu energía es crucial. Cada día enfrentamos situaciones que nos exigen atención, que demandan nuestra emoción, que nos invitan a preocuparnos. Pero aquí está la cuestión: no todo merece tu energía, no todo está bajo tu control. Y lo que no puedes controlar, debes aprender a soltarlo. La energía emocional y mental es limitada. No puedes darte el lujo de desperdiciarla en lo que está fuera de tu control, en cosas que no puedes cambiar. Piénsalo, ¿cuántas veces has perdido la paz mental preocupándote por la opinión de alguien más? ¿Cuántas veces has dejado que una injusticia, una situación externa, te consuma? Aquí es donde los estoicos nos dan una lección fundamental. Invierte tu energía solo en lo que depende de ti. Es fácil decirlo, pero aplicarlo requiere un trabajo consciente. Lo primero es hacer un mapeo de control real. ¿Qué está verdaderamente en tus manos? ¿Qué puedes cambiar con tu esfuerzo, con tu enfoque, con tu disciplina? Marco Aurelio lo tenía claro. La única cosa sobre la que tienes poder absoluto es tu mente, tus pensamientos, tu manera de interpretar lo que ocurre. Todo lo demás está sujeto a factores que no controlas. Entonces, en lugar de luchar contra lo inevitable, lo inteligente es aceptar. La aceptación estoica no es resignación, es liberación. No significa cruzarte de brazos y permitir que la vida te arrolle, sino dejar de pelear batallas inútiles y enfocar tu energía en donde realmente puedes hacer la diferencia. Si algo no está en tus manos, no permitas que te robe la calma. Si algo no depende de ti, suéltalo. No te aferres a lo incontrolable, porque ahí es donde nace la frustración. Aceptar no significa rendirse, sino redirigir tu energía. En vez de perder tiempo quejándote, úsalas para crear. En vez de malgastar tu emoción en el miedo o la ira, canalízala en aquello que fortalece tu carácter. ¿No puedes cambiar la actitud de los demás? Trabaja en la tuya. ¿No puedes controlar lo que ocurre en el mundo? Entonces hazlo mejor con lo que sí tienes. Aquí entra la importancia de gestionar las expectativas. Muchas veces sufrimos porque esperábamos algo distinto. Queríamos que alguien actuara de cierta manera, que las cosas salieran como planeábamos, que el destino fuera predecible. Pero la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. Y en lugar de aceptar eso, nos aferramos al debería haber sido así. El estoico entiende que el mundo no le debe nada, que las cosas no suceden según su voluntad, y por eso ajusta su perspectiva.
Vive con una mente flexible, capaz de adaptarse a lo que viene. También es vital reconocer los signos de desgaste innecesario. La mente nos envía señales cuando estamos invirtiendo energía en lo incorrecto. Agotamiento, irritabilidad, falta de enfoque, sensación de estancamiento. Si sientes esto, pregúntate, ¿estoy tratando de controlar lo incontrolable? ¿Estoy peleando contra lo inevitable? Y si la respuesta es sí, entonces es momento de soltar. Aquí hay una clave poderosa. El desapego saludable. No se trata de no sentir, sino de no depender emocionalmente de lo externo para estar en paz. No atar tu felicidad a factores inestables, a personas volubles, a circunstancias cambiantes. La serenidad nace cuando te desapegas de lo que no controlas y te aferras solo a lo que está en tu poder. Y entonces, cuando dejas de gastar energía en lo inútil, descubres algo increíble. Tu poder se multiplica. De repente tienes más claridad, más tiempo, más fuerza para lo que realmente importa. Es como liberar un peso que llevabas sin darte cuenta. Tu energía deja de dispersarse en preocupaciones sin sentido y se enfoca en lo que construye tu vida. No te distraigas con lo que no puedes cambiar. No dejes que lo externo dicte tu paz. Enfoca tu energía en lo que realmente depende de ti. Suelta el resto. Porque ahí, en ese acto de soltar, está la verdadera libertad. Número 3. La indiferencia racional. No des poder a quienes no lo merecen. El poder emocional es un recurso limitado y la mayoría de las personas lo entregan sin darse cuenta. Se lo ceden a quien las irrita, a quien las manipula, a quien quiere verlas caer. Reaccionan impulsivamente, dejando que otros dicten su estado mental, su ánimo, su tranquilidad. Pero los estoicos entendieron algo crucial. Quien te controla emocionalmente tiene poder sobre ti. Y ese poder, si no lo cedes, simplemente no existe. La clave está en entender la dinámica de poder. Cada vez que alguien te provoca y reaccionas, has entrado en su juego. Has permitido que su actitud dicte tu respuesta. No eres tú quien ha decidido, sino ellos. Piénsalo, ¿cuántas veces has caído en la trampa de responder a un comentario malintencionado, de justificarte ante quien no lo merece, de dar explicaciones a quien no está interesado en comprenderte? Todo eso es energía perdida, y lo peor es que es voluntario. Nadie puede afectarte emocionalmente sin tu permiso. Aquí es donde entra la indiferencia racional. No se trata de frialdad, no se trata de no sentir, sino de elegir dónde colocar tu atención, qué merece tu respuesta y qué simplemente debes ignorar. La indiferencia estratégica no es debilidad, es poder, no es evasión, es control. Es aprender a decir, no te daré el privilegio de alterar mi paz. Es saber que no todo comentario merece una réplica, que no toda provocación necesita ser respondida, que el silencio muchas veces es la respuesta más poderosa. Pero, ¿cómo se construye esta indiferencia? Primero, con desapego consciente. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes controlar cómo permites que eso te afecte. Enfrenta la realidad con neutralidad. Si alguien te insulta, no es tu problema, es el suyo. Si alguien intenta menospreciarte, su actitud no define tu valor. La indiferencia estratégica se desarrolla fortaleciendo tu identidad, dejando de buscar validación en los demás, comprendiendo que lo que otros piensan de ti no es asunto tuyo. El siguiente paso es la no reacción. No significa que no sientas nada, significa que no respondes de inmediato. Cuando algo te provoque, detente, respira, observa sin juicio. Pregúntate, ¿vale la pena? ¿Esta persona merece mi atención? ¿Ganaré algo al involucrarme en este conflicto? La mayoría de las veces, la respuesta será no. En ese momento, al no reaccionar, has ganado, has tomado el control, has protegido tu energía. También es fundamental evaluar el merecimiento emocional. No todos merecen tu tiempo, no todos merecen tu atención, no todos merecen el privilegio de recibir tu energía. Observa tus relaciones, analiza los intercambios. ¿Te aportan o te desgastan? ¿Te impulsan o te drenan?
Es un error invertir emocionalmente en quien solo absorbe sin dar nada a cambio. No te confundas, ser una persona ecuánime y ser una persona ingenua no es lo mismo. La primera elige en qué involucrarse, la segunda se deja arrastrar por cualquier emoción externa. Las personas manipuladoras saben cómo activar tus reacciones, juegan con tus emociones, buscan tus puntos débiles. La indiferencia estratégica es un escudo contra esto. No entres en su dinámica, no les des lo que buscan. No alimentes el conflicto con tu respuesta. Si alguien quiere provocar en ti rabia, la mejor venganza es no dársela. Si alguien quiere que sufras, la mejor respuesta es seguir adelante sin que su presencia te afecte. No se trata de desconectarte del mundo ni de volverte insensible, se trata de proteger tu paz mental, se trata de establecer barreras saludables, se trata de decidir qué merece tu reacción y qué simplemente no vale la pena. Cada vez que sientas el impulso de responder, recuerda, ¿realmente esta persona tiene tanto poder sobre mí como para alterar mi estado mental? Si la respuesta es no, entonces sigue adelante. Marco Aurelio dijo, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y eso es exactamente lo que significa la indiferencia racional. No entres en la dinámica de quienes buscan arrastrarte al caos. No dejes que la provocación de alguien más se convierta en tu tormenta interna. Mantén tu centro, conserva tu equilibrio, porque quien no reacciona, quien elige su respuesta con inteligencia, quien no permite que otros controlen sus emociones, es verdaderamente libre. Número 4. Tu paz vale más que cualquier venganza. Aprende a soltar. La venganza es un fuego que consume en silencio. Al principio parece una idea justificada, un acto que te dará equilibrio, una forma de recuperar lo que sentiste que te quitaron. Pero lo que pocos entienden es que la venganza no es justicia, no es reparación, es una carga que te encadena al pasado y te mantiene atado al mismo dolor. El problema con la venganza es que exige tu paz como pago, y cuando te das cuenta, ya has gastado demasiado de ti en algo que no vale la pena. La mente puede convertirse en una prisión cuando te aferras a lo que alguien te hizo. Empiezas a repetir la historia una y otra vez en tu cabeza, te revictimizas, recreas el dolor. Analizas lo que podrías haber hecho diferente. Todo eso consume energía y el mayor problema es que esa energía no está construyendo nada, solo está alimentando un resentimiento que se convierte en veneno. La venganza es un círculo vicioso, nunca es suficiente, porque después de devolver el golpe sigues vacío, sigues sin paz. Soltar no significa que lo que te hicieron estuvo bien, no significa que lo olvides ni que seas ingenuo. Significa que decides liberarte, que ya no cargarás con el peso de la herida, que ya no le darás a esa persona ni a esa situación el poder de definir tu presente. Perdonar no es para el otro, es para ti. Es una elección de amor propio. Es decidir que tu paz vale más que cualquier acto de represalia. El perdón no es algo instantáneo, es un proceso. Comienza cuando te das cuenta de que no puedes cambiar el pasado. Lo que pasó, pasó, y aunque duela, el sufrimiento que sigues acumulando es una elección. Aceptar no es justificar, es entender que el resentimiento es una carga autoimpuesta. Alguien pudo haberte hecho daño una vez, pero si sigues alimentando ese odio, eres tú quien se sigue hiriendo todos los días. Aquí es donde entra el poder de soltar. No necesitas una disculpa para sanar, no necesitas que la otra persona cambie, no necesitas que el mundo reconozca que tenías razón. Solo necesitas decidir que tu energía está mejor invertida en tu crecimiento, en tu bienestar, en tu tranquilidad. Existen técnicas de liberación emocional que pueden ayudarte en este proceso, desde la escritura, donde vacías en papel todo lo que sientes y luego lo quemas como un símbolo de dejarlo atrás, hasta la meditación, donde entrenas tu mente para no quedar atrapada en pensamientos de venganza. La paz interior no es algo que simplemente llega, es algo que se construye.
No se trata de esperar a que el tiempo cure las heridas, se trata de hacer algo con ese tiempo, desarrollar serenidad, aprender a calmar la mente, practicar la gratitud por lo que sí tienes, en lugar de enfocarte en lo que perdiste. Recuerda, no puedes avanzar si sigues mirando atrás. Cada vez que repites mentalmente lo que ocurrió, estás eligiendo quedarte atrapado en ese momento. Deja de vivir en el pasado y empieza a construir tu presente. Hay una alquimia emocional que pocos comprenden. El dolor puede convertirse en sabiduría, la rabia puede transformarse en fuerza, el resentimiento puede dar paso a la paz. Pero solo si lo permites, solo si decides que mereces algo mejor que seguir atrapado en una historia que ya no puedes cambiar. ¿Quieres venganza? La mejor venganza es ser libre. La mejor venganza es demostrarte que nada ni nadie tiene el poder de amargarte la vida, que puedes soltar y seguir adelante sin que el pasado siga dictando tu futuro. Marco Aurelio lo dijo mejor que nadie. La mejor manera de vengarte de un enemigo es no parecerte a él. Si alguien te lastimó con su egoísmo, con su traición, con su injusticia, la victoria más grande no es devolverle el daño, es demostrarte a ti mismo que eres mejor que eso, que no necesitas caer en el mismo juego, que tu paz vale más. Así que hoy, toma la decisión. Deja de cargar con lo que no puedes cambiar. Suelta ese peso. No lo hagas por ellos, hazlo por ti, porque tu tranquilidad, tu futuro, tu crecimiento valen más que cualquier venganza. Número 5. Nadie puede definirte. Eres lo que eliges ser. Nadie puede definirte excepto tú mismo. La opinión de los demás, las etiquetas que te han puesto, las expectativas que el mundo tiene sobre ti, todo eso es ruido. Lo que realmente importa es quién eliges ser, cómo decides actuar y qué valores eliges vivir. No eres lo que otros dicen de ti, no eres lo que el pasado intentó imponer, no eres los errores que cometiste. Eres la suma de cada decisión consciente que tomas en el presente. La identidad no es algo que encuentras, es algo que construyes. Muchos creen que su personalidad está escrita en piedra, que son de una manera porque así nacieron o porque la vida los hizo así. Pero los estoicos nos enseñan que cada momento es una oportunidad de elegir quién queremos ser. La pregunta no es ¿quién soy? Srenia, sino ¿quién decido ser? La diferencia es clave, porque te saca del papel de espectador y te pone en el asiento del conductor. Para construir una identidad firme, primero necesitas conocer tus valores. No los que heredaste sin cuestionar, sino los que realmente resuenan contigo. ¿Qué principios son innegociables para ti? ¿Qué virtudes quieres cultivar? Tu carácter no se define por lo que dices, sino por lo que eliges hacer, por lo que decides defender, por lo que estás dispuesto a perder con tal de mantener tu integridad. Pero aquí viene el primer obstáculo, las etiquetas externas. Desde que somos niños, la sociedad nos impone definiciones, nos dicen quiénes somos, qué podemos lograr, qué es realista y qué no. Nos colocan dentro de cajas que nos limitan, nos moldean según expectativas ajenas. Y el problema es que, sin darnos cuenta, muchas veces aceptamos esas definiciones sin cuestionarlas. Si toda la vida te han dicho que eres inseguro, que no eres lo suficientemente bueno, que no eres capaz, ¿cuántas veces has aceptado esas palabras como una verdad absoluta? La liberación empieza cuando cuestionas esas creencias. ¿De dónde vienen? ¿Realmente son ciertas o solo son ideas que has repetido tantas veces que parecen reales? No tienes por qué cargar con una identidad que no elegiste. No tienes que ajustarte a una historia que alguien más escribió para ti. Tienes el derecho, y más que eso, la responsabilidad de definirte a ti mismo. Aquí es donde entra el poder de la autoelección. La diferencia entre una persona que se siente atrapada y una que se siente libre no está en su situación, sino en su mentalidad. La persona atrapada cree que es víctima de las circunstancias, que es lo que el mundo ha hecho de ella. La persona libre entiende que sin importar lo que haya pasado antes, siempre tiene el poder de elegir su próximo paso.
y esa elección lo cambia todo. La autenticidad es la consecuencia natural de este proceso. Cuando dejas de vivir según lo que otros esperan y empiezas a vivir según lo que tú valoras, encuentras tu verdadera voz. Pero la autenticidad requiere valentía, porque significa que algunas personas no te entenderán, que no todos aprobarán tus elecciones, y está bien. No viniste a este mundo para cumplir las expectativas de nadie más. Viniste a expresar tu verdad, a manifestar tu esencia, a ser lo que solo tú puedes ser. Para sostener esta autenticidad, necesitas aprender a validarte a ti mismo. No esperes que otros te den el permiso para ser quien eres. No necesitas su aprobación, no necesitas su reconocimiento. Necesitas aprender a confiar en ti, a aprobarte sin depender de nadie más. La autoestima no es creerte mejor que los demás. Es simplemente dejar de compararte, es mirarte al espejo y decir, soy suficiente tal como soy y sigo evolucionando a mi manera. Las máscaras sociales son otro obstáculo que debes derribar. En algún momento todos hemos usado una, adaptándonos para encajar, para evitar el rechazo, para ser aceptados. Pero cada vez que lo hacemos, nos alejamos un poco más de nuestra esencia. La verdadera libertad es cuando ya no sientes la necesidad de fingir, cuando puedes ser tú sin miedo. Y eso solo ocurre cuando decides que tu autenticidad vale más que la aprobación externa. La resiliencia identitaria es clave en este proceso. Significa que, aunque el mundo intente imponerte una narrativa, aunque la vida te golpee, aunque enfrentes críticas, tu identidad no se tambalea. Sabes quién eres, sabes lo que representas, y nada externo puede arrebatarte eso. El proceso de autodefinición no es un destino, es un viaje constante. Habrá momentos en los que dudarás, en los que el viejo condicionamiento intentará arrastrarte de vuelta, en los que la presión externa será intensa, pero en esos momentos recuerda, nadie puede definirte. Tú eres quien elige quién ser cada día, con cada decisión, con cada acción. Epicteto lo resumió perfectamente. No busques que los acontecimientos sucedan como deseas, sino desea que sucedan como suceden y prosperarás. No esperes a que el mundo te dé permiso para ser tú. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. Decide hoy, ahora, ser la persona que realmente quieres ser. Y vive con la determinación de que nadie más tiene el poder de definirte. Número 6. No te contamines con la energía de los demás. Filtra lo que entra a tu mente. Tu mente es un espacio sagrado, pero si no la proteges, cualquier cosa puede entrar. Cada día te expones a pensamientos, emociones y energías externas que pueden contaminarte si no tienes filtros adecuados. La negatividad de otras personas, las quejas constantes, los dramas innecesarios, las noticias alarmistas, todo eso puede invadir tu espacio mental sin que te des cuenta, afectando tu paz, tu claridad y tu bienestar. No se trata de vivir en una burbuja, sino de desarrollar discernimiento. No puedes controlar lo que sucede fuera, pero sí puedes elegir qué permites que te afecte. Filtrar no es ser insensible, es ser consciente de qué información, qué conversaciones y qué entornos nutren tu mente y cuáles la intoxican. Es entender que la higiene mental es tan importante como la higiene física, así como no dejarías que alguien ensucie tu casa. No puedes permitir que cualquiera ensucie tu mente con su negatividad. Para lograr esto, necesitas construir un sistema de filtrado emocional. Imagina que tu mente es un jardín. Si dejas que cualquiera arroje basura en él, pronto estará lleno de maleza, de pensamientos oscuros y de emociones pesadas. Pero si decides quién tiene acceso, si eliges qué ideas riegas y cuáles arrancas de raíz, entonces tu mente se mantiene fértil, en calma y en orden. El primer paso es identificar qué te contamina. Observa cómo te sientes después de ciertas interacciones, de ciertos contenidos que consumes, de ciertos ambientes. ¿Te sientes ligero o drenado? ¿Motivado o agotado?
La respuesta te dirá qué necesitas filtrar. Uno de los mayores contaminantes mentales es la exposición excesiva a la negatividad. Muchas personas están atrapadas en ciclos de queja, de crítica, de victimismo. Si pasas demasiado tiempo con ellas sin filtros adecuados, puedes terminar adoptando su mentalidad sin darte cuenta. Aquí es donde debes establecer límites claros. No significa cortar relaciones de inmediato, pero sí aprender a proteger tu energía. Puedes escuchar a alguien sin absorber su pesimismo. Puedes estar presente sin involucrarte en el drama. Puedes ofrecer apoyo sin sacrificar tu paz. Otra fuente de contaminación mental es el consumo descontrolado de información. No todo lo que ves en redes sociales, en noticias o en conversaciones es útil. Mucho de ello es ruido. Aprender a seleccionar lo que consumes es clave. No necesitas saber cada desastre que ocurre en el mundo si eso solo alimenta ansiedad. No necesitas seguir cada polémica si eso solo te llena de frustración. Pregúntate siempre, ¿esto me aporta algo? Si la respuesta es no, entonces no merece tu atención. Pero ¿qué pasa si ya te has contaminado? Aquí es donde entran las técnicas de descontaminación mental. Si sientes que has absorbido demasiada negatividad, tómate un momento para hacer un reset. Puede ser a través de la meditación, el ejercicio, la escritura, el silencio. Lo importante es que sueltes lo que no es tuyo, que liberes esa carga y recuperes tu claridad. Marco Aurelio decía, tu mente toma la forma de lo que frecuentemente contemplas. Si alimentas el caos, tu mente se volverá caótica. Si alimentas la serenidad, tu mente encontrará paz. La clave de todo esto es desarrollar inmunidad psicológica. No se trata solo de evitar lo negativo, sino de fortalecer tu resistencia interna. Cuando tu mente es fuerte, no importa cuánta negatividad haya afuera, porque tú decides qué te afecta y qué no. Es como construir un escudo que te protege sin aislarte del mundo. Aprendes a ver sin absorber, a escuchar sin cargar, a estar presente sin permitir que lo externo te controle. Tú tienes el poder de elegir qué permites en tu mente. No dejes que cualquiera entre y deje su desorden. Sé el guardián de tu espacio mental. Protege tu paz. Filtra lo que entra. Porque al final, tu claridad, tu equilibrio y tu bienestar dependen de ello. Número 7. Las emociones negativas son nubes pasajeras, no te apegues a ellas. Las emociones negativas son como nubes en el cielo. Aparecen, cubren todo, parecen permanentes, pero tarde o temprano se disuelven. Sin embargo, la mayoría de las personas se apega a ellas, las alimenta, las magnifica, como si fueran una tormenta eterna. El estoicismo nos enseña a verlas de otra manera. No eres tus emociones, no eres tu enojo, tu tristeza, tu ansiedad. Eres el cielo que las contiene y como todo en la naturaleza, estas emociones también pasarán. Cuando algo negativo ocurre, la primera reacción de la mente es aferrarse a ello, repetirlo en bucle, analizarlo una y otra vez. Nos identificamos con la emoción como si fuera una verdad absoluta, como si en ese momento no hubiera nada más. Pero si observas con calma, te darás cuenta de que ninguna emoción dura para siempre. Todo lo que sientes tiene un ciclo. Llega, alcanza su punto máximo y luego inevitablemente empieza a desvanecerse. Lo que determina cuánto dura en ti no es el evento en sí, sino qué tanto la sigues sosteniendo con tus pensamientos. Aquí es donde entra el arte del desapego emocional. Significa aprender a observar lo que sientes sin convertirlo en tu identidad. Si sientes rabia, no eres una persona enojada, solo estás experimentando enojo. Si sientes miedo, no eres un ser temeroso, solo estás atravesando un momento de inseguridad. Este cambio de perspectiva es clave. En lugar de decir estoy ansioso, puedes decir estoy sintiendo ansiedad en este momento. Eso ya crea una distancia, ya pone la emoción en su lugar como algo pasajero y no como una etiqueta permanente.
Cuando una tormenta emocional llega, la mayoría de las personas reacciona de dos maneras: o se hunden en ella, dejándose arrastrar completamente, o intentan resistirla con todas sus fuerzas, lo que solo la intensifica. Ambas respuestas crean sufrimiento innecesario. La solución está en navegar la tormenta sin luchar contra ella. En lugar de resistirte, observa. ¿Dónde la sientes en el cuerpo? ¿Qué pensamientos la acompañan? ¿Cómo cambia con el tiempo? Al hacer esto, te separas de la emoción y en ese espacio recuperas el control. El estoicismo nos recuerda que todo en la vida es impermanente, incluidas nuestras emociones. Nada de lo que sientes hoy definirá tu existencia entera. Lo que hoy parece insoportable, en unos días será un recuerdo borroso. Lo que hoy duele, en el futuro, será una lección. La clave está en no tomar cada sentimiento como una verdad absoluta. Una mente entrenada en la impermanencia entiende que no hay razón para aferrarse a lo que por naturaleza está destinado a cambiar. Cambiar la relación que tienes con tus emociones requiere práctica. En lugar de reaccionar automáticamente, empieza a cuestionarlas. Si sientes enojo, pregúntate: ¿realmente esto merece mi energía? Si sientes miedo, pregúntate: ¿es un peligro real o una proyección de mi mente? Si sientes tristeza, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? No se trata de evitar sentir, sino de elegir qué haces con lo que sientes. La resiliencia emocional no se trata de no experimentar emociones negativas, sino de no ser esclavo de ellas. No puedes evitar que el viento sople, pero puedes aprender a ajustarte a él. No puedes evitar que la lluvia caiga, pero puedes elegir no quedarte empapado bajo ella. Tú decides si te ahogas en la tormenta o simplemente la dejas pasar. Recuerda, como dice Epicteto, las personas no se perturban por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Si ves tus emociones como nubes pasajeras y no como cadenas inquebrantables, te darás cuenta de que tienes mucho más poder sobre tu estado interno de lo que creías. Observa, suelta y sigue adelante, porque al final todo pasa. Número 8. La adversidad es tu mejor maestra. Usa la negatividad como combustible. La adversidad no es el enemigo, es la prueba que revela de qué estás hecho. Cuando todo es fácil, cualquiera puede avanzar, pero cuando la vida te pone obstáculos, ahí es donde realmente se forja el carácter. La mayoría de las personas ven la dificultad como un castigo, como algo injusto, pero los estoicos la veían como una oportunidad. No para quejarse, sino para crecer, no para rendirse, sino para fortalecerse. Cada desafío tiene dos caminos. Puedes usarlo como excusa para detenerte o como una oportunidad para evolucionar. La clave está en entender que la adversidad no es algo que te sucede, sino algo que puedes usar. Piensa en un fuego que consume todo lo que encuentra. Cuando sopla el viento, no se apaga, se vuelve más fuerte. Ese fuego eres tú, y los problemas no están ahí para destruirte, están ahí para avivarte. Los obstáculos son inevitables, perderás cosas, enfrentarás rechazo, habrá días en los que nada parezca salir bien. Pero en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, cámbialo por, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? El problema no es el obstáculo en sí, sino la historia que te cuentas sobre él. Si lo ves como el final del camino, te frenarás. Pero si lo ves como un entrenamiento, como una lección disfrazada, lo transformarás en tu mayor ventaja. Cuando Marco Aurelio decía, el impedimento a la acción avanza la acción, estaba describiendo el poder de la transmutación. Cualquier cosa que parezca detenerte puede convertirse en el camino mismo, si sabes cómo aprovecharla. Si te rechazan en un trabajo, es la oportunidad para mejorar tus habilidades. Si alguien te traiciona, es el momento para aprender a elegir mejor a las personas en tu vida. Si fallas en algo, tienes la posibilidad de analizar qué salió mal y regresar más fuerte. Nada es inútil si sabes extraerle valor. Pero para convertir la adversidad en combustible, necesitas un cambio de mentalidad.
Primero, deja de victimizarte. No eres un espectador pasivo de tu vida. Lo que te pasa no te define, lo que haces con eso sí. Segundo, desarrolla resiliencia activa. No se trata solo de resistir, sino de adaptarte, de aprender, de usar cada caída como un impulso para el siguiente paso. Y tercero, cambia tu relación con el fracaso. No es el fin del camino, es una instrucción sobre cómo avanzar mejor. La resistencia que sientes en los momentos difíciles no es una barrera, es una prueba de que estás creciendo. El músculo se fortalece cuando se enfrenta al peso, la mente se agudiza cuando supera problemas, el carácter se templa en el fuego de la adversidad. Cada vez que superas algo que parecía imposible, te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas, y ese conocimiento es poder. Al final, todo obstáculo tiene una elección escondida dentro de él. Puedes dejar que te detenga, o puedes dejar que te transforme. Puedes permitir que te hunda, o puedes permitir que te eleve. La diferencia no está en lo que sucede, sino en lo que decides hacer con ello. La vida no te pregunta si estás listo, solo te pone a prueba. Y cuando entiendes que la adversidad no es un freno, sino el propio camino, te das cuenta de que no hay nada que pueda detenerte. Número 9. Convierte la rabia en compasión. Entiende a las personas en su miseria. La rabia es una respuesta instintiva, un fuego que arde dentro cuando sentimos que hemos sido heridos, traicionados o tratados injustamente. Es una energía poderosa, pero si no la canalizamos correctamente, puede consumirnos desde dentro. La ira sin control no resuelve nada, solo nos encierra en un ciclo de resentimiento y dolor. Por eso, la verdadera fuerza no está en aferrarse a la rabia, sino en transformarla en algo más grande, en algo que no solo nos libere a nosotros, sino que nos haga mejores. Cuando alguien actúa con crueldad, con egoísmo o con desprecio, es fácil reaccionar con la misma moneda. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte qué hay detrás de esa actitud? La gente no lastima porque sí, lo hace porque está atrapada en su propio sufrimiento. La miseria interna de una persona se refleja en su forma de tratar a los demás. Quien es feliz no necesita hacer daño. Quien está en paz no busca conflictos. Entonces, si alguien actúa con rabia, con desprecio o con envidia, es porque en su interior hay una batalla que no pueden ganar. La clave para salir del ciclo de la rabia no es ignorar lo que sentimos, sino entenderlo. Pregúntate, ¿realmente vale la pena desperdiciar tu energía en alguien que ni siquiera se entiende a sí mismo? La compasión no significa justificar lo que los demás hacen. Significa comprender que cada persona actúa según su nivel de conciencia, su dolor y sus propias limitaciones. No se trata de permitir que te pisoteen, sino de liberarte de la carga de la ira, de soltar el veneno que solo te está dañando a ti. Transformar la rabia en compasión requiere entrenamiento. Primero practica la pausa. Cuando alguien te provoque, en lugar de reaccionar de inmediato, detente, respira y observa. No dejes que la emoción tome el control. Luego, intenta ver a la persona como un ser humano con su propio equipaje de sufrimiento. Pregúntate, ¿qué historia de dolor hay detrás de su actitud? Esto no significa que debas aceptarlo en tu vida, sino que debes evitar cargar con su negatividad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí nuestra respuesta ante ellas. Epicteto decía: no son los eventos los que nos afectan, sino nuestra interpretación de ellos. Cuando alguien actúa con maldad, tienes dos opciones: reaccionar con rabia y quedarte atrapado en su energía, o elevarte por encima de la situación, entenderla con sabiduría y seguir adelante con paz. La compasión es un acto de inteligencia, no de debilidad. Requiere una fortaleza interna que no depende de la validación externa ni de la necesidad de venganza. No significa que debas aceptar el daño ni permitir abusos, sino que eliges no cargar con el peso de la ira. Es un regalo que te haces a ti mismo, porque la compasión libera, mientras que el odio encadena.
El ejercicio estoico de la perspectiva universal nos invita a ver a cada persona como parte de un todo mayor. Todos estamos en este mundo con nuestras propias luchas, intentando encontrar sentido. Al comprender esto, dejamos de tomar las acciones de los demás como algo personal. La rabia pierde su poder cuando entendemos que no es nuestra, que no necesitamos alimentarla. La verdadera venganza no es responder con odio, sino demostrar que la oscuridad de los demás no tiene el poder de cambiar nuestra luz. Número 10. A veces, ser correcto no es lo más importante. Siempre queremos tener la razón. Es una necesidad humana básica, un reflejo del ego que busca validación y reconocimiento. Pero aquí está la verdad que pocos aceptan. No siempre vale la pena ganar una discusión. No siempre ser correcto es lo más importante. En muchas ocasiones, aferrarnos a la idea de que debemos demostrar que tenemos razón nos roba la paz, nos drena la energía y nos mantiene atrapados en conflictos innecesarios. Ceder no significa ser débil. De hecho, ceder cuando es necesario es un acto de inteligencia, de dominio propio, de sabiduría. La filosofía estoica nos enseña que el verdadero control no está en cambiar a los demás, ni en forzar que reconozcan nuestro punto de vista, sino en gobernarnos a nosotros mismos, en elegir nuestras batallas y en comprender cuándo es mejor soltar. Hay una victoria silenciosa en saber cuándo ceder. No necesitas demostrarle a nadie lo que ya sabes. A veces, dejar que otro crea que ha ganado es la mejor manera de evitar un desgaste innecesario. El ego es el enemigo de la paz. Nos empuja a querer ser reconocidos, a defender nuestra posición incluso cuando no es necesario, a aferrarnos a ideas solo para no sentir que hemos perdido. Pero ¿qué ganamos con eso? ¿Vale la pena el estrés? ¿La frustración, el resentimiento? ¿Cuántas relaciones se han roto por el simple hecho de que alguien no quiso ceder? La mayoría de las discusiones no son realmente sobre la verdad, sino sobre la necesidad de demostrar superioridad. Si podemos soltar ese deseo, si podemos ver más allá del momento y elegir la paz sobre el conflicto, encontramos un poder que pocos tienen, el poder de la tranquilidad interna. No todos los conflictos merecen nuestra energía. Una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar es el discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo insistir y cuándo retirarnos. Pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Tendrá relevancia en un año, en un mes, en una semana? Si la respuesta es no, ¿por qué desgastarte? No todas las batallas son tuyas para pelear, y no todas las opiniones ajenas necesitan ser corregidas. A veces la mejor respuesta es el silencio, la mejor estrategia es la indiferencia, y la mejor victoria es la que se obtiene sin necesidad de lucha. Reaccionar es fácil, responder con estrategia es lo difícil. La diferencia entre una reacción y una respuesta es la consciencia. Reaccionar es automático, es impulsivo, es dejar que la emoción tome el control. Responder, en cambio, es un acto consciente, es evaluar, es elegir qué vale la pena decir y qué no. Los estoicos practicaban la pausa consciente. Antes de responder a cualquier provocación, tomaban un momento para reflexionar. ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Me aporta algo? Si la respuesta es no, entonces callaban. Porque la mayoría de las discusiones solo sirven para alimentar el ego, no para generar entendimiento. La flexibilidad mental es una de las claves de la verdadera sabiduría. A veces nos aferramos a una idea con tanta fuerza que nos volvemos rígidos, incapaces de ver otras perspectivas. Pero la vida no es blanco y negro, la verdad rara vez es absoluta, y aferrarse a una única visión del mundo solo nos limita. La adaptabilidad, el saber cuándo cambiar de opinión, cuándo escuchar en lugar de hablar, cuándo soltar en lugar de pelear, es lo que nos hace fuertes. Hay una paradoja poderosa en todo esto. A veces ganar significa perder, y perder significa ganar. No siempre el que gana un argumento es el que realmente sale victorioso.
No siempre el que impone su razón es el que se queda con la paz. A veces el que decide callar, el que elige no entrar en el juego del conflicto, el que prefiere su tranquilidad sobre su orgullo, es el que verdaderamente gana, porque al final no se trata de demostrarle nada a nadie, sino de vivir en paz con uno mismo. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. ¿Qué significa esto? Que si permites que el conflicto transforme tu carácter, que si te dejas arrastrar por la necesidad de demostrar, de discutir, de ganar a toda costa, entonces ya has perdido. Pero si eliges la serenidad, si te mantienes firme en tu centro, si no permites que el ruido externo altere tu equilibrio interno, entonces no hay discusión que pueda tocarte, no hay provocación que pueda afectarte. Y en esa serenidad, en esa paz que eliges, es donde se encuentra tu verdadera fuerza. Número 11. El silencio como poder. El silencio es una herramienta de poder, una fuerza que pocas personas saben manejar, pero que puede cambiar por completo la manera en que enfrentas el mundo. No se trata de quedarse callado por miedo o sumisión, sino de usar el silencio como un arma estratégica, como un escudo ante el ruido externo y el caos emocional. La diferencia entre el silencio pasivo y el silencio consciente es enorme. Uno es la ausencia de voz, el otro es la presencia total de control. Cuando decides callar en el momento adecuado, ejerces un dominio sobre la situación que las palabras no pueden igualar. En el conflicto, en la discusión, en la provocación, quien tiene el control es aquel que no reacciona por impulso, sino que elige cuándo y cómo responder. Es por eso que el silencio no es debilidad, sino un acto de resistencia. En un mundo donde todos compiten por hablar más alto, el que sabe cuándo callar es el que realmente domina la conversación. El problema es que muchas veces confundimos el impulso con la necesidad de responder. Ante una crítica, un insulto o un desacuerdo, sentimos que debemos justificar nuestra posición de inmediato, defendernos, atacar, demostrar que tenemos razón. Pero los estoicos enseñaban que la verdadera fuerza radica en la capacidad de elegir nuestra respuesta, en no ser esclavos de nuestras emociones, en mantenernos firmes en nuestra calma, cuando todo a nuestro alrededor busca desestabilizarnos. Respirar antes de hablar, contar hasta 3 antes de reaccionar, observar sin responder inmediatamente, son hábitos que nos dan ventaja en cualquier situación. En el estoicismo, la pausa es un arte. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de procesarlo antes de actuar. Una pausa de unos segundos puede significar la diferencia entre escalar un conflicto o desactivarlo, entre decir algo que lamentarás o mantener tu dignidad intacta. Pero el silencio no solo es una herramienta de autocontrol, también es un lenguaje en sí mismo. Tu postura, tu mirada, tu presencia comunican más de lo que podrías decir con 1000 palabras. Saber cómo manejar el lenguaje no verbal es tan importante como saber cuándo hablar. En la negociación, en el liderazgo, en las relaciones personales, la persona que sabe controlar su energía, su postura y su expresión transmite más autoridad que aquel que habla sin parar. La confianza no está en la cantidad de palabras, sino en la certeza de que lo que digas, cuando lo digas, tendrá impacto. El timing es clave. Hay momentos donde hablar puede resolver una situación y hay momentos donde guardar silencio es la mejor estrategia. Aprender a identificar cuándo es necesario intervenir y cuándo es mejor observar es una habilidad que se construye con práctica. En el estoicismo, la paciencia es una de las virtudes más importantes, porque permite ver el panorama completo, evitar decisiones impulsivas y mantener la serenidad en cualquier circunstancia. Pero el silencio no solo se usa hacia afuera, también hacia adentro. Vivimos en un mundo de ruido constante, de distracciones, de información interminable, y en medio de todo eso perdemos nuestra capacidad de escuchar nuestra propia mente. Tomarse momentos de silencio, de reflexión, de estar con uno mismo,
Es un acto de resistencia en un mundo que busca mantenernos ocupados y desconectados de nuestra esencia. Séneca decía que el silencio interno es la clave de la tranquilidad. No podemos controlar lo que sucede fuera, pero sí podemos decidir qué tanto dejamos que nos afecte. El silencio es la base de la claridad mental, de la estabilidad emocional, de la sabiduría. No es vacío, es espacio. No es ausencia, es presencia total. Es un escudo contra la provocación, una herramienta de comunicación poderosa y la clave para una mente imperturbable. Y en esa calma, en esa quietud elegida, está la verdadera fortaleza. Número 12. No esperes que los demás cambien, libérate de la decepción. Esperar que los demás cambien, según nuestras expectativas, es una receta segura para la frustración. Queremos que las personas actúen de determinada manera, que piensen como nosotros, que reconozcan sus errores, que se comporten según nuestros valores. Pero la verdad es que cada persona es un universo aparte, con su propia historia, su propio nivel de conciencia y su propio camino. Pretender que podemos moldear a alguien a nuestra imagen y semejanza no es solo una ilusión, sino una carga emocional innecesaria. Epicteto nos recordaba que solo tenemos control sobre nuestros pensamientos y acciones, pero no sobre los de los demás. Entonces, ¿por qué seguimos en la trampa de intentar cambiar a quienes nos rodean? La raíz de este deseo es la expectativa. Esperamos que la gente sea más comprensiva, más justa, más consciente, más atenta, pero la realidad rara vez encaja con esas expectativas. Y cuando eso ocurre, nos sentimos decepcionados. Pero aquí está el problema. La decepción no viene de la realidad, sino de la expectativa que creamos sobre ella. Aceptar que los demás no tienen la obligación de cambiar por nosotros es un acto de liberación. No significa resignarse o permitir cualquier comportamiento, sino entender que la paz interior no depende de la transformación ajena, sino de nuestra capacidad de responder con serenidad. En lugar de gastar energía tratando de modificar a los demás, podemos redirigir esa energía hacia nuestro propio crecimiento. En el estoicismo, la verdadera transformación empieza desde adentro. Cuando soltamos la necesidad de controlar el cambio externo, experimentamos una nueva forma de libertad emocional. No nos afecta lo que otros hagan o dejen de hacer porque hemos aprendido a diferenciarnos de sus actos. No cargamos con la responsabilidad de corregirlos, porque entendemos que cada uno tiene su propio ritmo y sus propias batallas internas. Séneca decía que la sabiduría consiste en comprender sin necesidad de intervenir. En otras palabras, podemos ver la ignorancia o el error en alguien sin que eso nos perturbe, porque sabemos que no depende de nosotros cambiarlo. Esto nos lleva a otro punto crucial: la compasión sin expectativas. Muchas veces queremos que alguien cambie por su propio bien, porque creemos que podemos ayudarle, pero si nuestra ayuda está condicionada a que la otra persona actúe de cierta manera, no es verdadera compasión, es ego disfrazado. La compasión estoica no busca controlar, solo comprende y deja ser. Podemos ofrecer apoyo, pero sin apegarnos al resultado. Si alguien quiere cambiar, lo hará por sí mismo, no porque nosotros se lo impongamos. Para proteger nuestra paz, es fundamental establecer límites emocionales saludables. Aceptar que no podemos cambiar a otros no significa permitir que nos afecten negativamente. Aquí es donde entra la sabiduría estoica de la distancia emocional. No necesitamos confrontar o intentar convencer, simplemente elegimos hasta dónde permitimos que la conducta de los demás impacte nuestra tranquilidad. No dependemos de su validación, no buscamos su aprobación y no nos atamos a sus decisiones. En lugar de obsesionarnos con el cambio ajeno, el estoicismo nos invita a mirar hacia adentro. ¿En qué áreas de nuestra vida podemos crecer? ¿Cómo podemos mejorar nuestra forma de responder ante la decepción? Marco Aurelio decía: no busques que las cosas sucedan como quieres, sino desea que sucedan como suceden y así serás feliz.
La clave está en enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestra mente, nuestras emociones y nuestras acciones. Cuando dejamos de esperar que los demás cambien, algo mágico sucede. Nos liberamos del sufrimiento innecesario. Nos volvemos más livianos, más pacientes, más sabios. Entendemos que el mundo no nos debe nada, que cada persona está en su propio proceso y que la mejor manera de influir en alguien no es exigiendo su transformación, sino convirtiéndonos en el ejemplo de lo que queremos ver en los demás. Número 13. La importancia de crear un entorno que nutre el crecimiento. Las personas que nos rodean tienen un impacto directo en nuestra mentalidad, nuestras emociones y nuestras decisiones. No somos islas, y aunque tengamos un fuerte sentido de identidad, la energía, los valores y las actitudes de quienes nos rodean pueden influenciarnos de manera sutil o directa. Séneca advertía que la compañía que mantenemos afecta nuestra virtud, por lo que la selección de nuestro círculo social no es un tema trivial, sino una decisión estratégica que puede determinar nuestro crecimiento o nuestra caída. Si estás rodeado de personas que constantemente se quejan, que critican sin construir, que ven la vida desde la escasez y el miedo, es inevitable que parte de esa mentalidad se filtre en tu percepción. Es como el agua que, al estar en un recipiente sucio, termina contaminándose. Por otro lado, cuando te rodeas de personas que te desafían a ser mejor, que piensan en soluciones y que tienen una mentalidad de crecimiento, poco a poco absorbes esas cualidades y las integras en tu vida. La pregunta clave es: ¿estás en un entorno que eleva o que te hunde? Para diseñar un ecosistema que potencie tu crecimiento personal, primero necesitas evaluar las influencias que tienes. No se trata de juzgar a las personas, sino de reconocer qué impacto tienen en ti. ¿Te sientes drenado después de hablar con ciertas personas? ¿Notas que sus preocupaciones y miedos empiezan a convertirse en los tuyos? Por el contrario, hay personas con las que te sientes más motivado, más claro y más alineado con tus objetivos. Hacer este análisis es el primer paso para empezar a rodearte de un círculo que realmente impulse tu desarrollo. Un principio estoico fundamental es el desapego selectivo. Esto significa que no todas las relaciones deben mantenerse, especialmente si su impacto en tu vida es negativo. No tienes que confrontar o crear conflictos, pero sí puedes reducir tu exposición a ambientes y personas que no nutren tu bienestar. Marco Aurelio lo tenía claro: si alguien te daña con su actitud, la mejor respuesta no es el resentimiento, sino la indiferencia estratégica. No permitir que su negatividad te afecte es un acto de fortaleza y control emocional. Al mismo tiempo, mientras depuras tu entorno, también debes tomar la iniciativa de buscar y construir conexiones significativas. Esto no ocurre de manera automática, requiere intención y acción. ¿Dónde se encuentran las personas con valores y mentalidad similar a la que quieres desarrollar? ¿Cómo puedes integrarte a comunidades que fomenten el crecimiento y la excelencia? La calidad de las relaciones no depende solo de lo que los demás te aportan, sino también de lo que tú llevas a esas interacciones. Convertirte en alguien que atrae relaciones nutritivas implica trabajar en ti mismo, en tu propia energía y en el valor que agregas a los demás. Las transiciones en el círculo social no siempre son fáciles. Es posible que al tomar distancia de ciertas personas sientas incomodidad, culpa o incluso rechazo de su parte. Pero si entiendes que es parte de un proceso de crecimiento, podrás sobrellevarlo con serenidad. Recuerda que no le debes explicaciones a nadie por querer evolucionar. La tranquilidad viene de la claridad. Cuando sabes que tus decisiones están alineadas con tu bienestar, no necesitas justificaciones externas. Finalmente, el círculo que construyes no es solo un reflejo de quién eres, sino una proyección de quién estás destinado a ser.
Si aspiras a una vida elevada, a una mentalidad fuerte y a un carácter resiliente, entonces necesitas rodearte de personas que reflejen esos mismos valores. La alquimia social consiste en diseñar un entorno que potencie tu mejor versión y que te impulse a seguir creciendo. Porque como decía Epicteto, la compañía que eliges es la influencia que aceptas. Número 14. El arte estoico de defender tu espacio interior. Los límites personales no son barreras que nos aíslan del mundo, sino puentes que nos conectan con nosotros mismos y con los demás de una manera más saludable. Cuando establecemos límites, no estamos alejando a las personas, estamos creando el espacio necesario para que nuestras relaciones sean más auténticas y respetuosas. Epicteto decía que solo tenemos control sobre nuestras propias acciones y pensamientos, no sobre las de los demás. Esto significa que si alguien cruza un límite, no es su responsabilidad proteger nuestro bienestar. Es nuestra responsabilidad definir con claridad qué permitimos y qué no en nuestras vidas. Muchas veces, la dificultad para establecer límites viene de una creencia profunda de que decir no es egoísta o que ser firmes con nuestras necesidades nos hará perder la aprobación de los demás. Pero la realidad es que el costo de no poner límites es mayor que la incomodidad de hacerlo. Cuando dejamos que otros dicten cómo nos tratamos a nosotros mismos, perdemos nuestro centro y nos volvemos rehenes de las expectativas ajenas. Marco Aurelio lo tenía claro. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y la calidad de tus pensamientos depende de la paz que logres mantener en tu espacio interior. Un límite claro no tiene que ser agresivo. De hecho, los límites más efectivos son aquellos que se comunican con calma y sin culpa. En lugar de decir, nunca me escuchas y eso me molesta, un enfoque estoico sería, necesito sentirme escuchado en nuestras conversaciones. Si eso no ocurre, prefiero tomar distancia. Aquí no hay acusaciones, solo claridad. Al comunicar nuestros límites con respeto y sin drama, eliminamos la carga emocional innecesaria y permitimos que los demás elijan si desean ajustarse a nuestras necesidades o no. Una de las claves para que los límites sean efectivos es la coherencia. Si dices que no permitirás cierto comportamiento, pero lo toleras una y otra vez, no has puesto un límite, solo has hecho una sugerencia. Los estoicos nos enseñan que la autodisciplina es el fundamento de una vida virtuosa. No puedes exigir respeto si tú mismo no te respetas lo suficiente como para hacer cumplir tus propios límites. La consecuencia de un límite violado debe ser clara y firme, sin caer en la ira ni en el resentimiento. La resistencia al cambio es normal, especialmente cuando empiezas a marcar límites con personas que estaban acostumbradas a que te sacrificabas por su comodidad. Algunos reaccionarán con sorpresa, otros con enojo o manipulación emocional. Esto no significa que estés haciendo algo mal, significa que estabas rodeado de dinámicas que no eran sanas. Séneca aconsejaba que no debemos preocuparnos por la opinión de aquellos que no siguen el mismo camino de virtud. No necesitas justificar tu necesidad de paz a quienes se benefician de tu falta de límites. En última instancia, poner límites no es solo un acto de protección, es un acto de amor propio. Es una declaración de que tu bienestar es prioridad y que solo aquellos que te respetan tendrán acceso a tu energía. La libertad no es solo poder hacer lo que quieres, sino también tener la valentía de cerrar puertas cuando es necesario. Como dirían los estoicos, un sabio no es aquel que se deja llevar por los demás, sino aquel que se gobierna a sí mismo. Número 15. Tu transformación definitiva en fortaleza interior. El camino hacia la fortaleza interior no es un destino, es una práctica constante, una elección diaria de elevarse por encima de la negatividad y vivir con propósito. Los estoicos entendieron esto desde hace siglos. No se trata de evitar los desafíos, sino de desarrollar la capacidad de enfrentarlos con ecuanimidad y sabiduría.
El verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de ver las dificultades como amenazas y empezamos a percibirlas como oportunidades de transformación. Cada experiencia que has vivido, cada lección que has aprendido, ha sido un ladrillo en la construcción de tu carácter. Al mirar atrás, puedes ver cómo tus pensamientos han evolucionado, cómo tus emociones han ganado estabilidad y cómo ahora puedes responder a la vida con mayor claridad. La filosofía estoica nos recuerda que el pasado ya no está en nuestro control, pero lo que hacemos con su enseñanza sí lo está. Epicteto lo decía claramente: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y esa reacción ya no es impulsiva ni descontrolada, sino medida, consciente y dirigida hacia tu bienestar. El siguiente nivel en esta evolución es la inmunidad emocional. No significa volverse insensible, sino ser inquebrantable. Significa que ya no eres un barco a la deriva, movido por cada ola de emociones externas, sino el capitán firme que mantiene su rumbo sin importar la tormenta. Esto no se logra con un solo acto de voluntad, sino con un sistema interno bien construido. Tienes que ser consciente de tus emociones, desapegarte de las que no te sirven, elegir respuestas en lugar de reaccionar, transformar la energía negativa en aprendizaje y finalmente trascenderla. La resiliencia no es un estado que alcanzas y luego olvidas, es una práctica diaria. Requiere que mantengas tu mente alerta y que recuerdes los principios que te han llevado hasta aquí. El autoconocimiento no es una meta, es un entrenamiento constante. Los estoicos nos enseñan que debemos revisarnos todos los días, evaluar nuestras acciones y aprender de cada momento vivido. Marco Aurelio escribía en su diario reflexiones sobre sus aciertos y errores, porque sabía que la grandeza no viene de la perfección, sino del progreso continuo. No puedes permitirte caer en la trampa de pensar que ya has alcanzado la cima, porque el crecimiento no tiene límites. La vida seguirá presentándote pruebas, y cada una será una nueva oportunidad para demostrar quién eres realmente. La diferencia es que ahora, en lugar de temerlas, las recibirás con calma, con la certeza de que cada una de ellas está forjando tu versión más fuerte. Como decía Séneca, la vida es como una obra de teatro. No importa cuánto dure, sino que también se actúe. Y aquí es donde la perspectiva se expande más allá de lo personal. Tu evolución ya no es solo sobre ti. Ahora puedes convertirte en un faro para otros, en una inspiración para quienes aún están atrapados en la tormenta de sus propias emociones. La mejor manera de enseñar resiliencia es vivirla. La mejor manera de inspirar es con el ejemplo. No se trata de imponer la filosofía a nadie, sino de demostrar con tus acciones que hay otra manera de vivir, una que no depende de la aprobación externa, de las circunstancias ni de los caprichos del destino. Al final, la trascendencia personal no es otra cosa que el impacto que dejas en el mundo. No necesitas hacer grandes discursos ni convencer a nadie. Basta con que cada día tomes la decisión de vivir con integridad, con calma y con propósito. Que recuerdes que el poder siempre ha estado en ti, que no hay adversidad que pueda doblegarte si decides permanecer firme, que la fortaleza interior no es un regalo, es una construcción. Y lo mejor de todo es que ahora tienes las herramientas para seguir edificándola el resto de tu vida. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta: soy una nueva versión, para saber que llegaste hasta aquí.